Hola, en este video vamos a resolver 4 ejercicios de la clase de física estadística. Bueno, el primer problema trata sobre un caminante aleatorio que se mueve en una dimensión y va a dar pasos de longitud 1. Y el problema nos pide calcular la probabilidad de que después de n pasos el caminante aleatorio se encuentre a una distancia x del punto de partida. La forma general para que el caminante aleatorio llegue a una distancia x se puede escribir como el número de pasos que el caminante dio hacia la derecha menos el número de pasos que el caminante dio hacia la izquierda sea igual a la distancia x. Es decir, que el número de pasos totales que dio es n igual a A más b. En este tipo de problemas en los que por cada evento solamente existen dos posibilidades, la probabilidad de que en n pasos se repitan A pasos hacia la derecha está dada por la ley binomial, que es de esta forma. Ahora, aquí tenemos que se eliminan las A's de este lado y tenemos que la probabilidad P y Q de que el caminante aleatorio vaya a la derecha o a la izquierda pues son iguales entre sí y son iguales a un medio, por lo que esta probabilidad pues sería un medio elevado a la A por un medio elevado a la B, y eso sería igual a un medio elevado a la A más B, pero A más B es igual a N, entonces eso sería igual a 1 entre 2 a la N. Ahora, por un lado sabemos que A más B es igual a N y que X es igual a A menos B. Entonces, de aquí podemos resolver un sistema de ecuaciones en la que nos da que A sería igual a N más X medios y B es igual a N menos X medios. Si nosotros sustituimos estos valores acá arriba, pues obtenemos una probabilidad que va a estar solamente en términos de la distancia y en términos del número de pasos totales. Y A más B, bueno, pues es el número de pasos totales. B factorial sería N menos X medios factorial por A factorial, que es N más X medios factorial por 1 entre 2 a la N. Y esto es la respuesta del ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos piden dar la definición estadística de la entropía. Bueno, la entropía es igual a K por el logaritmo natural de omega, donde K es la constante de Boltzmann y omega
es el número total de microestados que tiene un macroestado de un sistema. Es decir, si el sistema tiene una partícula, solamente existe un microestado posible, y entonces el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, la entropía de un sistema con una partícula es 0. Si el sistema aumenta su número de partículas, también aumenta el número de microestados posibles, y entonces quiere decir que el logaritmo natural es de omega va a ser distinto de 0, y entonces la entropía pues va a ser mayor que 0. Y no solamente eso, sino que va a ir aumentando cada vez que aumente el número de partículas. Por eso podemos pensar en el significado físico de la entropía como una medida del desorden del sistema. En el ejercicio 3 se nos pide explicar por qué y bajo qué circunstancias la entropía de un sistema aislado permanecerá constante o va a aumentar. Bueno, podemos pensar en un sistema aislado. En un sistema aislado A, que va a estar dividido en dos subsistemas, que les vamos a llamar B y C, y que van a tener temperaturas T sub D y T sub C respectivamente. Ahora, solamente existen dos posibilidades: que la temperatura de B y la temperatura de C sean iguales o que no sean iguales. Bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a pensar que la temperatura de B va a ser mayor o igual que la temperatura de C. Y si nosotros llamamos Q a la cantidad de calor transferida entre el sistema B y C debido a la diferencia de temperaturas, tenemos que el cambio en la entropía del sistema B es igual a menos Q entre TB. Y el cambio en la entropía en el sistema C pues es igual a al calor ganado entre la temperatura del sistema C. Luego, la entropía del sistema A, por ser una variable extensiva, es igual a la suma de las entropías del sistema B más el cambio en la entropía en el sistema C. Es decir, que el cambio en la entropía A, de esto más esto, tenemos que el calor transferido, pues lo podemos factorizar y nos queda que va a ser Q por M. Bueno, y haciendo esta suma de fracciones, pues tenemos que el cambio en la entropía del sistema A, del sistema total, pues es igual al producto del calor transferido por este factor. Ok, bueno, el ejercicio nos pregunta cuándo la entropía de A va a permanecer constante o cuándo la entropía de A va a aumentar. Bueno, si la entropía del sistema A permanece constante, quiere decir que el cambio en la entropía sería igual a 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, pues solamente se requiere que la temperatura del sistema B y el sistema C sean iguales.
Es decir, que el sistema A no va a cambiar su entropía mientras que el sistema B y el sistema C se encuentren en equilibrio térmico. Y por otro lado, bueno, el cambio en la entropía en el sistema A va a ser distinto de cero, va a ser mayor que cero si la temperatura de B es distinta de la temperatura de C. Y es decir, que bueno, el sistema va a cambiar su entropía cuando los subsistemas no se encuentren en equilibrio térmico. Bueno, el problema 4 trata sobre un sistema con n osciladores armónicos clásicos que van a ser distinguibles, que van a tener frecuencia W y que podemos considerarlos en el ensamble canónico. Y el problema consiste, bueno, en calcular la entropía, la energía, la presión y el potencial químico del sistema. Ahora, como la energía en el ensamble microcanónico, la energía es una constante. Sabemos que la presión es igual a P por la parcial de la entropía con respecto del volumen, y que el potencial químico es igual a menos la temperatura por la derivada parcial de la entropía con respecto del número de partículas. Esto nos sugiere que, bueno, empecemos por encontrar una expresión de la entropía del sistema. Bueno, pues sabemos que la entropía es la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural del número total de microestados del sistema. Bueno, entonces el problema consiste básicamente en encontrar el valor de omega. Pero si nosotros pudiéramos calcular la densidad de estados, entonces la densidad de estados, que nos va a representar el número de estados por intervalo de energía, entonces podríamos aproximar este número de microestados como el producto de la densidad de estados por la energía del sistema. Es decir, estamos pasando del problema de conocer a conocer la densidad de microestados. Bueno, sabemos que la densidad de estados es igual a la parcial con respecto de la energía del número de todos los microestados que van a estar dentro de la esfera de energía E en el espacio fase del sistema. Bueno, y de acuerdo al ensamble microcanónico, y como los osciladores los estamos pensando en una dimensión y que son osciladores distinguibles, pues entonces este número de todos los microestados dentro de la esfera de energía, de acuerdo con el ensamble canónico, es igual a 1 entre Hn, donde Hn es el volumen de la celda unitaria en el espacio fase.
y esto es igual a y esta integral va a estar sobre todas las energías menores o iguales que E. Aquí no hace falta agregar el factor de corrección de Gibbs porque los osciladores son distinguibles. Bueno, aquí H representa el hamiltoniano del sistema, que como sabemos es igual a la energía cinética más la energía potencial, pero de cada uno de los osciladores. Por eso esto sería igual a la suma desde I igual a 1 hasta n de la energía cinética de cada uno de los osciladores más la energía potencial de cada uno de los osciladores. Bueno, si nosotros hacemos el cambio de variable x igual a m w por qi, pues entonces el hamiltoniano lo podemos expresar como esta suma. Y si nosotros factorizamos 2m y lo pasamos multiplicando por la energía, nos queda que este hamiltoniano, expresado de esta forma, es igual a 2m por la energía. Bueno, ¿qué se gana con esto? Con esto se gana que esta integral se convierta en el volumen de la esfera dos-dimensional que va a tener como radio raíz de 2 por m por e. Es decir, que ese número de microestado sería 1 por h. Ahora, sabemos que para calcular el volumen de una esfera n dimensional que va a tener radio n, r, pues se usa la siguiente expresión. Para una esfera n dimensional de radio r. Como dijimos, esta integral pues es el volumen de la esfera 2n dimensional que va a tener radio raíz de 2 por m por n. Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos que ese volumen es igual a esa integral y que es igual a pi por n. Ok, bueno, ya tenemos el valor de esta integral.
Y pues lo que hay que seguir para poder seguir el cálculo. Bueno, tendríamos entonces que este número sería igual a 1 entre hn por el valor de la integral. Ahora, esta expresión se puede simplificar recordando que h barra se define como h barra se define como h, la constante de Planck, entre 2pi, y recordando una propiedad de la función gamma, que gamma de n más 1 es igual a n por gamma n. Bueno, y entonces simplificando, pues nos queda que esto es igual a 1 entre n gamma de n por e entre h barra w elevado a la n. Bueno, ahora podemos ir regresando e irnos para atrás. Pero ya que sabemos esto, hay que recordar que, bueno, que habíamos dicho que la densidad de estados es igual a la derivada parcial de esta cantidad con respecto de la energía. Bueno, n es constante, estas son constantes, y entonces esto nos queda que es igual a n por gamma n por 1 entre h barra w a la n por la energía a la n menos 1. Y multiplicado por el exponente aquí, pues se eliminan estas n's. Luego, habíamos dicho que el número total de microestados omega es igual a la densidad de estados multiplicada por la energía del sistema. Y entonces, bueno, esto nos quedaría como 1 entre gamma n por 1 entre h barra w elevado a la n, multiplicando aquí por la energía, nos queda todo de esta forma. Para simplificar un poquillo, bueno, pues vamos a meter la energía aquí. Y bueno, entonces ya tendríamos una expresión para la entropía como K por el logaritmo natural de omega, que omega, bueno, pues es todo esto.
y que bueno, que podemos simplificar un poquillo más, utilizando bueno las propiedades del logaritmo natural. El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, entonces esto sería igual a k por el logaritmo de h barra w dado a la n menos k por el logaritmo natural de gamma a la n. Ahora, aquí hay que recordar una propiedad de los logaritmos con la función gamma. El logaritmo natural de la función gamma sería igual al logaritmo natural de n menos 1 factorial. Pero esto lo podemos aproximar como sigue. Esto es igual a n menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de n menos 1 y restando n menos 1. Pero aquí estamos suponiendo que el número de osciladores pues es muchísimo más grande que 1. Y entonces pues también se puede aproximar esto simplemente a n por el logaritmo natural de n menos n. Bueno, si enchufamos esta aproximación a nuestra expresión de la entropía, pues entonces nos queda que la entropía es esta. Menos k por esa expresión nos quedaría menos k por n, el logaritmo natural de n, menos por menos, nos da más, k por n. Bueno, y entonces aquí podemos factorizar nk. Si recordamos que en los logaritmos el exponente lo podemos pasar como una multiplicación. Entonces aquí estaba n, lo quitamos por propiedad de los logaritmos y nos queda n por k. Y bueno, ahora sí podemos factorizar n por k y nos queda que la entropía sería igual a n por k por el logaritmo natural de h barra w menos el logaritmo natural de n más 1. Pero nuevamente, por propiedad de los logaritmos, la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente.
Entonces la entropía nos quedaría como las constantes multiplicando por 1 más el logaritmo del cociente de E h barra W entre N. Y bueno, esta es la primera parte de la solución de este problema. Ya tenemos una expresión para la entropía del sistema. Bueno, llegamos a que la entropía, a la expresión de la entropía, y ahora nos falta calcular el valor de la energía, el de la presión y el del potencial químico. Bueno, pero ya dada la expresión de la entropía ya es más sencillo lo demás, porque si nosotros sabemos que 1 entre T, que T es la temperatura, esto es igual al cambio, a la parcial de la entropía con respecto de la energía. Bueno, si nosotros derivamos esta expresión con respecto de la energía, bueno, estos son 0, este es 0 por ser constante, y salen las constantes de la derivada, y nos queda el logaritmo natural de entre h barra w, y bueno, esa es la derivada, lo podemos expresar como un cociente de logaritmos, y tenemos una parte constante, al derivarla pues eso es 0 y nos queda solamente derivar el logaritmo natural de e, que sería la derivada 1 entre e. Y de aquí, bueno, despejamos la energía y nos queda que la energía es igual a N por K por T. Y como lo dijimos en el principio, esto es una constante porque estamos considerando un ensamble microcanónico, y entonces el sistema de osciladores, pues bueno, pues están aislados. Por otra parte, sabemos que la presión dividida por la temperatura es igual a la derivada parcial de la entropía con respecto del volumen. Pero como vemos, la expresión para la entropía no depende del volumen. Esto quiere decir que esto es igual a 0. Es decir, que la presión vale 0 en el sistema. Pero esto pues es correcto porque estamos pensando que los osciladores se encuentran fijos en una posición, y entonces pues no hay movimiento libre entre ellos que puedan producir una presión en el sistema. Y por último, bueno, pues el potencial químico entre la temperatura sabemos que es menos la derivada parcial de la entropía con respecto del número de partículas. Bueno, pues esta derivada parcial con respecto del número de partículas sería igual a la suma de esas derivadas, pero esto es constante. Entonces, por un lado tendríamos que esto es igual a k por el logaritmo natural de E entre h barra w, y nos queda la derivada de un producto, pero la derivada de un producto sabemos que es la suma de estas derivadas. Bueno, sería n por k por la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre n, y luego nos quedaría menos el logaritmo natural de n por k por la derivada de n, que es 1, y de este lado nos quedaría la derivada con respecto de n, y esto es igual a k.
Bueno, de este lado se eliminan las n's, nos queda menos k más k, y estos dos términos pues se eliminan. Y pues nuevamente tenemos una división de logaritmos. Una división de logaritmos que nos queda como k, factorizamos k y nos queda el logaritmo natural de un cociente. Y aquí nos faltó agregar el signo negativo y nos queda que es menos k. Y por lo tanto el potencial químico es igual a menos k por t por el logaritmo de esta cantidad, que es lo que queríamos encontrar. Y bueno, y adicionalmente podemos calcular la capacidad calorífica del sistema por definición, que es la derivada parcial de la energía con respecto de la temperatura. Pero la energía es igual a nk por t, entonces la derivada parcial de la energía pues sería solamente n por k, que es igual a una constante. Y bueno, pues sería todo. Hemos calculado la energía, la presión, el potencial químico y la capacidad calorífica del sistema mediante la expresión de la entropía. Gracias.